La comarca de la Troncal, si lastimosamente la luz, si fueran tan amables para poder visualizar un poco, se puede visualizar con mayor detalle dónde estamos, quiénes somos, etcétera. Pase la siguiente, ahora lo vamos a poner con nombres. Tenemos la Troncal, la Voluntad de Dios, Cochancay, Copalillos, Río Bulubulo, Río Yanayacu, Estero Azul, Río Cañar, el macizo donde está el Amarillal, la carretera que viene pues por Copalillos y Cochancay. Hacia acá pues Xucay y el río Tixay, que también se ha graficado. Bien, la idea que intento así es mostrar gráficamente lo que pasa en la problemática del agua potable. Ese es lo que es el cantón La Troncal. A ese cantón es el que hay que servir. Ahora bien, La Troncal basó su plan de agua hace 20 y tantos años en el Yanayacu y el Estero Azul. Por favor, el Yanayacu, esta es la cuenca del Yanayacu, y al lado está, por favor, la cuenca del Estero Azul. Esa es la superficie de las cuencas de lo que nos aporta al Estero Azul y al Yanayacu. No hay más, por más que se lo exprima, no hay más, porque por mucho que llueva siempre será ese el vaso receptor del Yanayacu y el Estero Azul. Insisto, no hay más. Y ese gráfico no es que yo, porque a mí se me ocurre, lo he hecho. Lo que caiga fuera de eso va a otras fuentes, a otros ríos. No hay chance de captar una sola gota de agua más. Entonces, en aquel entonces se desconocía nada. Y entonces, ¿qué se hizo? Se hizo una captación, Estero Azul, una historia muy interesante, muy sacrificada, pero es que hace honor a la comunidad mediante la primera gran mina que se hizo por el agua. Se hizo la captación del Yanayacu. Esta captación en teoría daba 40 litros por segundo, y el IEOS en aquel entonces dijo que son 20 explotables. Luego el Yanayacu, la otra captación, y la otra captación con 80 litros por segundo. Eso es todo, no hay más, que se entienda bien claro, pero era suficiente, más que suficiente para servir a la Troncal de aquel entonces. Y cuando se hizo el plan de agua se dijo muy claramente que eso era una obra emergente que serviría máximo para 15 años. Y entonces, ¿qué se hizo? Se hizo la línea de conducción, la planta de tratamiento, los tanques de elevados y la línea de conducción desde la planta hacia los tanques. Y obviamente la red de distribución. Ese es el plan con lo que hemos venido desde hace 20 y tantos años funcionando. Insisto, no hay más de allí. La historia nos ha dicho bien claramente, antes de hacer y después de hacer, lo que sucede con las líneas de conducción del Yanayacu y el Estero Azul. No tengo yo que volver a repetir las fotografías que se adjuntan en el proyecto, digamos en el informe, que también lo adjunta el plan maestro, son demasiado elocuentes. Lo que se está viviendo ahora en la planta es también elocuente. ¿Por qué? Porque hay que pedir a la planta de la comunidad de Cochancay que por favor nos preste agüita para licuar el agua lodosa que viene del Yanayacu para poder trabajar. Es decir, esta planta trabaja a full potencia, como quien dice, coloquialmente diré, trabaja pujando. Bien, ahora bien, viene el plan maestro. El plan maestro, lo único que se limita a hacer es
a tratar de repotenciar eso, a pesar, yo lo he denunciado un montón de veces, que los TDR, es decir, los términos de referencia, le piden a la consultora que tiene que plantear alternativas de captación, lo cual no lo ha hecho. Entonces, como ven que no es suficiente, obviamente no es suficiente, lo único que se le ocurre, insisto, y a mí también se me ocurriría, plantear los pozos, porque como ellos mismos dicen en sus estudios, entre comillas, lo dicen, la troncal no tiene más fuentes de agua superficial que el Yanayacu, Estero Azul y Culebras. Si esa premisa fuera verdadera, yo también diría, lo único que nos queda, hay que hacer pozos. Pero señores, esa premisa es falsa. Y de una premisa falsa no se puede llegar a conclusiones correctas. Es un principio filosófico elementalísimo. Entonces, si ellos parten de la premisa de que la troncal no tiene fuentes de agua superficiales más que el Yanayacu, Estero Azul y Culebras, lógicamente tendríamos que hacer pozos. Pero eso no es verdad. No es verdad porque tenemos acá el Tixay. ¿Y por qué he querido hacer este gráfico? Para que ustedes visualicen la magnitud de la cuenca del río Tixay frente a la magnitud del Yanayacu, Estero Azul, que ya no da abasto, por dos razones: capacidad y por el gran conflicto que lleva a hacer una línea de conducción desde la captación a la planta, que no me lo estoy inventando yo, todos sabemos. Y tenemos tremenda cuenca del río Tixay. Ahora bien, ¿qué nos da el río Tixay? 374 litros por segundo. 374 litros por segundo efectivos, no teóricos, porque el caudal, y lo dicen los estudios, el caudal del río ya medido y comprobado es 3.740 litros por segundo. Ese es el caudal del río Tixay. Y estos estudios plantean que se tome el 10% del caudal, es decir, 374 litros. 10% significa que si en algún momento disminuye el caudal, tenemos chance, tenemos un margen del 90%, tenemos agua. ¿Qué representa los 374 litros? Solamente con este caudal representa lo que la troncal va a requerir después de 30 años. ¿Qué estamos planteando? Y este caudal está disponible ahora. ¿Y qué es lo que hemos planteado y hemos dicho? Que se haga una captación en el Tixay y se haga la línea de conducción del Tixay a la planta. Eso es todo. Eso es todo lo que se necesita. ¿Qué cuesta un poco más? Claro que cuesta un poco más. Pero por favor, con esto tenemos la esencia, el centro, la médula del sistema del agua potable solucionado. Por favor, señores, el resto se puede hacer después. El resto, la línea, desde la planta hasta esto, se tiene que reponer. Por supuesto que se tiene que reponer, porque esa línea es de asbesto, cemento, doblemente perjudicial para la troncal. Primero por el asbesto, que está prohibido por la Organización Mundial de la Salud, y ya nosotros vivimos 30 años con esa agua, 25 años con esa tubería, y además ya su vida útil terminó. Eso hay que hacerlo.
Y esto también hay que hacerlo. Los estudios demuestran, en el informe que pedí que se abreve con esos puntos, lo digo claramente. El plan maestro es válido parcialmente. ¿Por qué? Porque obviamente esta línea hay que hacer y la línea de distribución hay que hacer. Pero esto no, porque ya tenemos pruebas de lo inoperativo, ineficiente que es cuando tenemos acá la solución definitiva. Clic, por favor. Esta sería la zona servida. Con ese caudal se serviría toda la comarca, inclusive el Triunfo. Aquí, unos datos técnicos. La desembocadura del río, tesis de grado, no estoy inventando, 301 metros de altura. Planta de Copalillos, 186 metros. La troncal 70, los tanques 110. Esta es la curva de nivel de caída piezométrica. Hasta aquí tenemos que llegar, tenemos caída suficiente. Esta es la línea que plantean los estudios. Si alguien me dice no está hecho los estudios, sí están hechos los estudios. Sí sabemos ya por dónde podemos venir con la línea. Esto es el respaldo técnico del caudal sacado de las tesis de grado. 3.740 litros, que podemos utilizar el 10% frente a esto. Sí. La cuenca del río Tixay, de que acabamos de ver, dispone de una orografía muy pronunciada de gran porcentaje, posee una zona bien marcada y fluctúa entre los 4.400, esto es en el Cajas, y 2.586, más o menos las zonas de donde abarca el Cajas, seguida de un relieve muy suave conforme se acerca al río Cañar hasta llegar a la cota 300 en su unión con el Tixay y el Cañar. También en los estudios tienen un diseño de captación, en fin, otro diseño de desarenador, otro diseño de rompepresiones, otro. Aquí me he permitido hacer un cálculo de lo que se requeriría hacer ya en la línea de producción. Si ponemos una tubería de 12 pulgadas diámetro con los 14.000 metros, tendríamos un caudal de 145 litros por segundo. Paréntesis. Nosotros ahora no tenemos, ni podemos, ni debemos captar todos los 374 litros del Tixay. ¿Por qué no tenemos? Primero, porque la planta, la capacidad de la planta no da. Segundo, no hace falta ahorita. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que buscar un caudal que nos permita manejar. Entonces, si hacemos una tubería de 12, tendríamos este caudal. Clic el siguiente. Si tenemos una de 13 que no encuentro en mercado, tendríamos 180. Y si pusiéramos de aquí en el mercado de 16, tendríamos los 310. No podemos poner esta porque tenemos demasiado caudal y la planta no da. Inútil. Regrese, por favor. Nos queda esta opción de 12 pulgadas, la tubería más económica dentro del caso, es decir, tubería de 30 milímetros, que si averiguamos en el mercado, el costo es relativamente cómodo, digamos, si queremos hacer el trabajo. ¿Qué vemos aquí? Que en 4 horas con este caudal, en 4 horas tenemos llenado un tanque. Ya podemos imaginar que 3 tanques, 12 horas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que inclusive la planta estaría trabajando a medio bagazo. No tendría que trabajar las 24 horas, solamente la mitad y parar y dedicarse al mantenimiento y lo que sea, y ya los tanques estarían llenos. 3 tanques que se proyectan a hacer. Siga adelante. Sí. He querido poner esto porque ya he oído por ahí, no ahora, sino por ahí, cuestionamientos sobre la calidad del agua.
que tiene metales pesados. Yo quiero imaginar que son comentarios de buena fe. Yo no quiero imaginarme que haya mala fe en esto. ¿Y por qué digo imagino que son comentarios de buena fe? Porque claro que se habla del Río Blanco y se habla de Quimsacocha, en donde el señor prefecto actual, Yacu Pérez, armó una bronca, y con toda razón, para mi parecer, porque se estaban dando concesiones mineras en la comunidad del Río Blanco, que queda a algunas decenas de kilómetros aguas abajo del Cajas, dentro de las inmediaciones del Cajas, pero muy abajo. Vale decir también que hay varias comunidades de Río Blanco en el Ecuador y hay varios ríos de Río Blanco, de la misma manera que hay varios ríos llanayanos, porque a todos los ríos que conducen aguas negras, aguas muy pesadas, se les ha dado en llamar Río Negro y Río Llanayaco. Ese es nuestro caso. Y también el caso del Río Blanco, porque se dice todos los ríos que conducen aguas claritas, transparentes, se les suele llamar Río Blanco, y ese también es el caso del design. Calidad del agua no es invento mío, está aquí. Ya se hicieron los análisis de la calidad del agua. Dice: menores niveles en los parámetros físicos, estimándose costos de producción inferior que se derivan del ahorro de sustancias químicas. Menores concentración de hierro y magnesio, los cuales resultaron similares a las concentraciones deseables de 0.10 miligramos por litro señaladas en la guía de calidad de agua potable pública por la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, no se requiere contemplar su remoción, aspectos que conllevan una simplificación importante en la línea de tratamiento al prescindirse de una fase para la oxidación de ambos elementos y su remoción posterior mediante precipitación. Siguen bajando los costos. Consecuentemente, ahorros. La calidad de microbiana de agua cruda, que indica un riesgo sanitario bajo en la cuenta tributaria del TICSAI, el cual ha sido contemplado en el proceso de tratamiento en la etapa de desinfección. Resultados: los parámetros físicos de turbiedad y color presentan valores bajos que están por el límite que exige la norma, lo cual indica que no será necesario la utilización de sedimentadores. Más ahorro. El color aparente mantiene un predominio sobre la turbiedad y su tratamiento será posible mediante un proceso de filtración rápida. Más ahorro. Una relación a las sustancias químicas presentes y debido a su origen superficial, el agua se presenta poco mineralizada. El pH se encuentra en torno a la neutralidad. Con respecto a la alcalinidad, su concentración media de alrededor de 46 miligramos por litro posibilita la reacción de sulfato de aluminio durante la base de coagulación. El resto de sustancias químicas se encuentran en niveles bajos. Coliformes, interesante también esta parte. Totales obtenidos en los resultados del laboratorio indican que la fuente presenta riesgo de contaminación baja. Esto se debe a que en la cuenca de aportación no se presenta actividad agrícola. La geografía de la cuenca es muy interesante. No permite una proliferación de actividad agrícola, por tanto, muy bajo nivel de contaminación. Descargas de aguas residuales o cualquier otro tipo de contaminación directa a la fuente. Esto nos permite ahorrar costos de producción y la dosificación de cloro. Ahí está. ¿Qué es lo que estamos esperando? Hacer un pozo, que ya la gente lo ha dicho. Mejor permítanos hacer a nosotros los pozos, que hace 30 años todos hacíamos pozos. ¿Qué hacemos? ¿Por qué no hacemos coger el toro por los cuernos y pasar a la historia de la tronca como la administración que dio la solución definitiva, señor alcalde, la solución definitiva al agua
no parches, como le digo en el informe. Eso es todo mi exposición, y si hay alguna pregunta, estoy dispuesto a escuchar. ¿Alguna pregunta, concejales? Señor Remigio Vázquez. Luego el señor Benavides también va a hacer una intervención.